Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otro domingo más a Que Dios nos pille confesadas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema hiper mega ultra interesante. Por fin en el podcast vamos a hablar de arte y vamos a hablar de la estética y la simbología de las religiones. Y nos acompaña un invitado perfecto para ello. Así que nada, recordaros que en breve subiremos el debate que hicimos el martes 9 de abril en el Círculo de Bellas Artes. Pronto lo tendréis en nuestro YouTube. Y con eso terminaríamos la cuarta temporada. Así que nada, en verdad esta es la última entrevista y con el debate pues terminaríamos la temporada. Así que nada, vamos allá con la entrevista. Pues hoy os presentamos a Santiago Manzarbeitia Valle. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense y también profesor titular del Departamento de Historia del Arte de esta misma universidad. Desde el 2012 también es miembro del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, donde actualmente imparte clase en el grado y en el máster de Ciencias de las Religiones. Así que bienvenido, Santiago, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Queríamos ya, para no perder tiempo y de tus valiosas explicaciones, queríamos empezar preguntándote algo súper general, y es qué importancia y presencia tiene la religión en el mundo del arte, la estética y la simbología. Bueno, pues sí, es una pregunta amplia. Yo diría que todo, ¿no? La religión está presente, el arte, vamos, la estética y la simbología, pues desde las más antiguas creencias. Ya no hablaría incluso antes de las religiones, ¿no? Son tres cosas muy, muy ligadas, ¿no? A la reflexión más íntima de la persona, ¿eh? Toda religión responde a una estética, más o menos normalizada, y esa estética, ¿verdad? Pues responde a las características psicológicas y sociológicas de las personas, del individuo y del momento, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho, que la digo siempre en clase, que es que la evolución de los símbolos conduce a las religiones. El símbolo explica las religiones, las integra, están integradas, las religiones están repletas, ¿no? de símbolos, pues como un medio, ¿no? de aproximación a lo místico, ¿no? a lo inefable, a lo que no se puede conocer, ¿no? de una forma directa. Por eso el símbolo, el arte y su especial estética pues son fundamentales, así que la importancia es fundamental, no se concibe una sin la otra prácticamente. Y ya que hablábamos de símbolos, vemos como que en muchas religiones hay simbología que está muy presente, como por ejemplo el hecho de la montaña, ¿no? ¿Cuáles serían estos símbolos primordiales y cómo se desarrollan a lo largo de la historia en el arte? Bueno, yo en la asignatura señalo principalmente dos. Uno lo acabas de mencionar, que es la montaña y el árbol, ¿verdad? Yo creo que los dos, la montaña porque en muchas religiones, ¿no? Es el lugar donde habitan los dioses, es el lugar de la divinidad, expresa muy bien, ¿no? Esa relación entre, digamos, nuestro nivel, lo bajo, podríamos decir, y la bóveda celeste, lo alto, la montaña se eleva hacia el cielo, toca el cielo, ¿no? Las pirámides, los zigurats, el altar en los templos cristianos, ¿no? Siempre sobrelevado, pues evoca, ¿no? ese símbolo primordial, es el lugar, ¿no? Visible, podríamos decir, del Dios invisible. Y el árbol, como tú bien has mencionado, pues
y lo conoces bien, pues es una especie de representación del, como un microcosmos, ¿no? El tronco del árbol pone en comunicación el subsuelo, ¿no? Las raíces, lo más profundo, con la copa del árbol, ¿no? Con el cielo, con el lugar de nuevo donde Dios se manifiesta. Yo creo que en todas las religiones hay por lo menos un árbol sagrado, ¿no? O hay una teofanía que tiene lugar o en un árbol o en relación con un árbol o con la montaña. Pues nunca lo había pensado, ¿eh? El otro día también lo pensaba, ¿por qué se supone que en el cristianismo, como tiene mucha presencia la montaña, o sea, como cuando la figura de Jesús histórico pues siempre está rezando en una montaña? Decía, ¿qué significado tiene la montaña? Porque si está en los textos bíblicos y lo mencionan a propósito, pero claro, a mí se me da fatal todo esto. Entonces me alegra mucho de que vengas a enseñarnos y a culturizarnos. Y bueno, para continuar las preguntas, hablábamos ahora de, pues, bueno, de estos símbolos religiosos, ¿no? Pero hay una pregunta súper interesante que nos encantaría preguntarte, y es ¿qué papel juegan los gestos en la comunicación no verbal dentro de la iconografía religiosa? ¿Existe algún gesto universal que signifique lo mismo en todas las culturas, o son formas de lenguaje intrínsecamente culturales? Bueno, yo creo que hay tres cosas en la figura humana, en la representación de la figura humana, que son esenciales en relación con las representaciones, ¿no? Una es la actitud, la actitud de la figura. La otra es el gesto, la gestualidad, y la otra es la mirada. Son tres cosas distintas, pero bueno, quizá efectivamente la que más fuerza tiene, ¿no? La que especifica, ¿no? Es el gesto, ¿no? Los gestos persuaden, los gestos conmueven, los gestos deleitan, se utilizan pues para bendecir, para ofrecer, para rechazar, para amonestar, para sorprenderse, para clamar, para proteger, sea por parte de la divinidad o del fiel. Así que toda esta retórica, ¿no? Gestual a veces tiene su raíz en la representación, no voy a decir en el teatro también, pero en la representación de los misterios, pues el gesto es fundamental. Me decías también que si hay algún gesto universal. Bueno, yo creo que respondes un poco en la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que son intrínsecamente culturales. Puede haber coincidencias. Por ejemplo, yo creo que la primera que nos viene a la cabeza son las manos juntas, ¿verdad? Que podemos asociar con el cristianismo o con el budismo, ¿no? También. Sin embargo, significan cosas completamente distintas, ¿no? En el budismo es un mudra, creo que es el más antiguo de todos, ¿no? Y tiene muchas veces también un sentido de paz, de reconocimiento, y sin embargo en el cristianismo tiene un sentido distinto. Los cristianos en su gestualidad mantienen gestos de la tradición del judaísmo, ¿verdad? Las manos levantadas o las manos hacia arriba, pero luego elaboran este gesto de unir las manos, que parece ser procede significa en principio sumisión, total sometimiento a Dios. Y recuerda la posición de las manos de los presos, ¿no? Que iban maniatados, ¿no? Entonces, digamos ese sometimiento, ¿no? En positivo, abandono, ¿no? En la divinidad. El otro día me di cuenta de una cosa que he visto también
en la enciclopedia Emoji, ¿no? Que mucha gente utiliza el emoji, ¿no? El icono de las manos juntas, pensando, expresando, ¿no? Pues rezo por ti, o pido por ti. Y sin embargo, pues el otro día una sobrina me escribía y claro, lo utilizaba diciendo por favor, por favor. Y parece que este es el sentido en principio que tiene en el mundo emoji, que viene, bueno, pues viene de un gesto ritual japonés, ¿no? Y además de la gestualidad, en el arte también es muy importante la composición, ¿no? Y aquí me gustaría traer a colación esa dualidad filosófica, ¿no? De la que habla Nietzsche. Y él dice, pues, que lo apolíneo siempre está en contra de lo dionisíaco, ¿no? Y en el arte pasa lo mismo. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con esta suposición, porque creo que tanto dionisíaco como apolíneo se juntan y se mezclan, ¿no? En un totum revolutum. ¿Es esto verdad o realmente existe esta diferenciación? Bueno, Nietzsche al final, y pone el ejemplo, no sé si lo recuerdas, de la transfiguración en el Tabor, ¿no? El cuadro, ¿no? Magnífico y monumental de Rafael, para expresar que el apolíneo y lo dionisíaco no son conceptos estéticos antagónicos. En todo hay algo de apolíneo y en todo hay algo, ¿no? de dionisíaco. No todo es blanco y todo es negro, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que suele predominar uno de estos elementos, ¿no? A bote pronto, a primera vista, en una expresión artística, religiosa, sea musical, escénica o plástica, ¿verdad? Pues predominan, como tú decías, en la composición, ¿no? de la obra, pues unas formas equilibradas, serenas, ¿no? Una composición triangular, circular, en fin, geométrica, ordenada, ¿no? Canónica, podríamos decir, desde el punto de vista estético, mientras que en otras, ¿no? Esto es muy, por ejemplo, del barroco, ¿no? Las formas apasionadas, ¿no? En bucle, en espiral, en diagonales que se cruzan, ¿no? La técnica del non finito, ¿no? De Miguel Ángel en la escultura o del último Greco, ¿verdad? Del estilo maduro del Greco, ¿no? Todo como abocetado. O incluso, ¿no? Pintores del posimpresionismo, como Van Gogh, o con sus líneas torcidas, ¿no? Y digo Van Gogh porque, aunque no es lo más habitual, tiene, cuando toca temas religiosos, es muy interesante, ¿no? Como lo hace, ¿no? Pues y lo hace de una forma con una estética indudablemente dionisíaca, que responde también, bueno, pues a su cambiante siempre estado de ánimo. Y para seguir avanzando, y sé que es una pregunta también muy amplia, pero creemos que también muy interesante, y es el uso de los números dentro de las religiones. Me llama la atención, como en muchas religiones, por ejemplo, comparten el número 3, la tríada, la importancia del número 7, el número 1. O sea, ¿qué podrías contarnos de interesante acerca de esto? Realmente aquí sí que podemos decir, ¿no? Que hay, digamos, una mayor universalidad, ¿no? de coincidencia en cuanto al valor simbólico, ¿no? del número. Tú has mencionado efectivamente el 3. El 3 es un número sagrado por excelencia, ¿no? De una u otra forma encontramos tríadas, ¿no? en muchas religiones. En el cristianismo Dios es uno, pero son tres personas, ¿no? Cuando se mencionan los patriarcas, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. También en el hinduismo, ¿no? Y en el budismo está presente el número 3, ¿no? Los números representan el orden del cosmos. El hombre es un ser en movimiento, pero también no continuo, ¿no? Sino con pausas. El número sirve para
para cuantificar, digamos, en el mundo material, en lo que es el mundo exterior, pero hay también, digamos, un orden interior, y entonces el número toma un valor cualitativo, de cualidad interior. En las religiones más antiguas, ¿no? del creciente fértil, de Egipto, hay una matemática sagrada, y eso trasciende a Grecia, a Roma y, por supuesto, al cristianismo, en el judaísmo, en el islam. Hay una matemática sagrada, ¿no? de las cifras. El 3, como hemos visto, el 3 siempre es expresión de lo más espiritual, y sin embargo el 4, quizá por antiguas concepciones, ¿no? de la Tierra, por los puntos cardinales, ¿no? por ese orden cósmico que decíamos, pues representa lo material. Por eso también, pues eso, 3 más 4 son 7, 7 es otro de los números, ¿no? Sagrados por excelencia, en las religiones, o 3 por 4, ¿no? El 12, que por ejemplo en el Apocalipsis, ¿no? tiene, no solo en el Apocalipsis, pero en el Apocalipsis especialmente, ¿no? Pues está muy presente, o sus múltiplos, ¿no? El 24. Bueno, es todo un mundo, yo creo que un mundo apasionante. La verdad que sí. No, totalmente. Y además de los números, también juegan un papel muy importante los colores en el arte. Sí, indudablemente, ¿no? Sobre todo, claro, en la plástica del color. Aquí estamos en un mundo más distinto. Si en los números sí que encontramos, digamos, más coincidencias, ¿no? En las distintas religiones, en los colores, y no solo en lo religioso, ¿no? En lo antropológico, en lo cultural, aquí hay más diversidad, porque hay que tener en cuenta que el color responde a una percepción psicológica, sensorial, con lo cual es mucho más subjetiva. El color, bueno, por su tonalidad, pues se estimula, o bien todo lo contrario, ¿no? Deprime, quiero decir, no en el sentido negativo, ¿no? Puede sosegar, ¿no? Puede calmar, o transmitir, ¿no? Una cierta sensación de tristeza, quizá, mientras que los tonos subidos pues estimulan, ¿no? Alteran. Y también hay que tener en cuenta que sí que es cierto que en cada cultura, en cada religión, los colores se codifican, y es preciso conocer esa clave cromática, ¿verdad?, para poder entender los colores en las representaciones de los temas religiosos, de la religión que sea, ¿no? Esa codificación. Aunque yo siempre me gusta un ejemplo muy claro, ¿no? Como por ejemplo el amarillo o el verde, que son colores que pueden cambiar incluso dentro de una religión, según la época, según el territorio, pueden evolucionar en su sentido, ¿no? El verde en la época alto medieval, yo creo que ponía el ejemplo en clase, pues es el color de la muerte, es el color del cadáver, es el color de lo que no tiene vida. Y sin embargo, nosotros asociamos, ¿no?, generalmente el verde a la esperanza, y efectivamente ya en la época bajo medieval ha cambiado esa codificación del sentido del color verde. Y así podríamos decir de otros, ¿no?, como por ejemplo el amarillo. Y si lo extrapolamos a otra cultura, pues bueno, yo creo que hay una imagen muy clara, por ejemplo, el luto. ¿Cuál es el color del luto? Pues depende. En unos países es el blanco y en otros es el negro. En Occidente lo asociamos más al negro, y sin embargo en el siglo XVII pues era
viudas, ¿no? Vestían de lo que se llaman de monjiles, ¿no? Con un hábito blanco, sí, con un velo negro. Es decir, que hay mucha mayor diversidad. Aquí no hay tanta coincidencia como con el número. O sea, que la respuesta, como todo en la universidad, es depende. ¿No? Sí, claro, porque especialmente en el color, sí, por lo que te he dicho al principio. Sí, claro. Porque es una percepción mucho más subjetiva, ¿eh? Entonces, claro, el color está asociado sobre todo al arte de la pintura. Entonces, también a veces está codificado, ¿no? En épocas más pasadas hay una mayor codificación. En épocas más modernas hay una mayor libertad, ¿no? Por parte de los artistas, ¿no? Que lo utilizan en obras religiosas, y ahí, bueno, pues ahí ya puede cambiar también. E incluso hablando de color, se me ocurre, ¿no? Saliéndonos un poco del mundo religioso, también Lorca, por ejemplo, tenía sus colores, y en la literatura, que también es otra forma de arte, ¿no? Claro. Y él mismo innovaba con los significados de los propios colores. Claro. Estaba pensando ahora, un verso que me gusta mucho es de Miguel Hernández, ¿no? Que dice, de puro azul esmeralda, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Sobre todo la huella del simbolismo es muy importante, ¿no? En la poesía y en la literatura, y efectivamente hay esa descodificación, del color para expresar los sentimientos. Claro. Y bueno, ahora lamentablemente hemos llegado a la pregunta final, pero sabemos que es la pregunta de oro, por lo que antes nos comentabas, y creo que de las más interesantes, y es ¿cómo crees que la interconexión entre estética, simbología y religión en el arte ha contribuido a la comprensión y práctica de la espiritualidad? Bueno, voy a intentar responderla. Bueno, la interconexión, ¿no? Entre estética, simbología y religión ha contribuido, yo creo que totalmente a la práctica de la espiritualidad. Hablamos muchas veces de religiones icónicas y anicónicas, ¿no? Generalmente, pues hablando de las tres religiones del libro, ¿no? Ponemos muchas veces el ejemplo, el Islam, ¿verdad? Y el judaísmo como anicónicas. Y sin embargo, fijaos la importancia que tiene la caligrafía, la caligrafía en los textos islámicos. Hay verdaderas joyas, son un legado patrimonial importantísimo. La propia caligrafía, además de su valor textual, tiene un valor artístico. Es decir, que bueno, no son iconos, son grafismos, pero los colores, la riqueza de las tintas o del oro, de los púrpuras o de los azules, crean una estética que trasciende, ¿no? Al propio texto, o mejor dicho, se funde con la profundidad del texto, ayuda a explicar la espiritualidad, ¿no? que hay en él. Entonces, bueno, para la comprensión de la espiritualidad, yo creo que todo, yo creo que la estética y el símbolo pues han tenido una enorme influencia, tanto en un arte, digamos, más elitista como en el arte más para los fieles, para el público en general. Son formas de expresar la mística, y la mística, como decíamos al principio, la divinidad es inefable y necesita de esos símbolos y de esa estética artística. Yo creo que en la historia es evidente, ¿no? En cualquier religión. Y hoy día, a ver, yo no soy un sociólogo, ¿verdad? Pero supongo que, digamos, en una era, ¿no? Como en la que estamos, o en un cambio de era, donde, bueno, aunque hay voces que dicen, ¿no? Que se vuelve a una espiritualidad, la increencia, ¿no? En principio, la no práctica religiosa, ¿no? Es bastante habitual, pues claro, los símbolos, el arte, los medios visuales, ¿no? Son fundamentales. Vivimos una cultura visual por excelencia.
Pero pensaba también que hoy día un arte que no hemos mencionado, pero que es fundamental, que es la música, yo creo que es un arte que hoy día la estética musical contribuye bastante a la espiritualidad. Digo hoy día, quiero decir desde hace también unas décadas, ¿no? Como la New Age siempre ha estado asociada, ¿no? a un especial tipo de música, ¿no? Yo estaba pensando, se me vino a la cabeza el hecho también, en general las artes plásticas, el hecho de la contemplación en sí solas también puede aportar mucho a la experiencia espiritual individual, ¿no? Porque se me viene, por ejemplo, el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Que está allí en aquella iglesia y tiene una forma de iluminación desde arriba hasta abajo, o sea, que la persona contemplándola también adquiere, no voy a decir trance, pero por lo menos sí una experiencia visual religiosa. Sí, la escenificación es muy, muy, muy importante. Ahí entramos en otro arte, claro, es que hemos quizá mencionado las artes más tradicionales, ¿no? Por eso ahora también esa reflexión sobre la música. Las liturgias, no solo la liturgia católica, la liturgia es un arte, ¿eh? A mí me gusta decir que es un arte efímero, porque, bueno, una celebración del tipo que sea tiene su propia liturgia. También las liturgias cívicas, ¿verdad? Si se inaugura un monumento o hay un acto de homenaje, hay una liturgia, ¿no? Algo que se escenifica, que conmueve a los que están presentes en las iglesias barrocas, ¿no? Andaluzas, especialmente se ve muy bien. Ahí entran en juego todos los sentidos, ¿no? La vista, ¿no? La visualización de las imágenes, el olor del incienso, la acústica del órgano o de los coros, es decir, que todas las artes se ponen en función de lo que tú decías, ¿no? La luz, ¿no? La iluminación, la puesta en escena. Es cierto que hay obras, ¿no? O épocas en el arte donde se aunan más, ¿no? Todas estas artes, pero también a veces hay imágenes mucho más sencillas, mucho más privadas. Se me ocurre, ¿verdad? Las típicas tablas, ¿no? Flamencas, pequeñas, con motivos religiosos, pero que están hechas para una meditación, ¿eh? Si recuerdas, hablábamos de la devotio moderna, esa contemplación mística, ¿no? De contemplar los misterios de la pasión. Bueno, eso se hace de una forma privada, ¿eh? También ahí podíamos distinguir, ¿no? Entre lo que es el culto privado, la espiritualidad privada y la pública, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de cerrar porque nos quedamos sin tiempo. Así que, Santiago, muchísimas gracias por haber estado. A vosotros un placer. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias.